Buenas noches. Bueno, la verdad que es una alegría para mí poder estar con ustedes, compartir acerca del ABCD del evangelismo integral. Gracias. Y bueno, como ustedes, la mayoría vino ya la semana pasada, lo primero que vamos a hacer es un verdadero falso. A ver cómo andamos en relación al evangelismo integral. ¿Pueden ver? Yo les leo igual la primera consigna. Ustedes me levantan la mano si es verdadero, cuando las leemos. A ver, la Gran Comisión no es una sugerencia, es un mandato. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién dice verdadero? Ah, porque no levantaron la mano todos. La Gran Comisión se halla únicamente en Mateo 28, 18 al 20. Falso. ¿Alguno se acuerda de algún otro lugar? Hechos 1:8, bien. Marcos 16:15. ¿Alguno más? ¿Cuál parte? Juan también. Y nos está faltando Lucas. ¿Lo dijimos? 24. En el capítulo 24. ¿Los dones espirituales de los apóstoles fueron clave para el cumplimiento de la misión? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Viene fácil hasta ahora, ¿no? Sí. La Gran Comisión puede resumirse en la palabra evangelismo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Es hacer discípulos. Es mucho más amplio que solo evangelismo. El principal mandato de la Gran Comisión es ir, es decir, llegar hasta donde están los perdidos. ¿Verdadero o falso? Es parecida a la anterior. Es mucho más que eso todavía. Es discipular, es estar, es acompañar y es enviar otra vez a aquel que ha sido evangelizado, bautizado, enseñado y discipulado. ¿La Gran Comisión fue únicamente para los 12 discípulos de Jesús? Falso, ese es fácil, bien. Todos estamos de alguna manera incluidos y tenemos la misma responsabilidad que los discípulos hace 2000 años. ¿La Gran Comisión puede realizarse solo con el poder del Espíritu Santo? ¿Verdadero? Bien, a ver, quedan algunas. Para cumplir la Gran Comisión se necesitan más evangelistas, pastores, maestros. Falso. A ver, ¿quién quiere explicar por qué? Porque es para todos, Todos estamos incluidos en esa Gran Comisión. ¿Qué tienen? Quienes tienen el don de evangelismo, ¿tienen una responsabilidad mayor de cumplir el mandato? ¿Verdadero o falso? Falso, Todos somos parte de esta Gran Comisión. Todos tenemos la misma responsabilidad. La gran mayoría de los creyentes conoce y entiende lo que implica cumplir la Gran Comisión. Falso, Estamos en eso. Tenemos que conocer y sobre todo aplicarla. Bueno, nuestra misión, seguramente Lucas algo les mostró sobre esto. Cuando planteamos el evangelismo integral desde Juntos, hablamos de adorar a Dios, alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo. Ahí está implícito la multiplicación que estamos buscando a través del ABCD, el discipulado, el seguimiento y el enviar también a otros. También Lucas me dijo que vaya directamente al grano, que no repase mucho, así avanzamos jueves a jueves para poder terminar toda la estrategia. Pero esto es importante. El ABCD, ya lo saben de memoria, ¿no? ¿Sí? A ver, lo repetimos. ¿A quién? A la persona. B, C y D, discipular al hermano. A ver quién se anima a decirlo solo. ¿Hay alguien que se anima? ¿Sin mirarlo? ¿Acercarse? Aunque sea la A, la B, la C y la D. A, acercamiento. B, bendecir. C,
conquistar y D, discipular. Bien, al final lo volvemos a repetir porque esto sí es básico, el ABCD. Hoy vamos a ver acerca del acercamiento y la B, el bendecir. Acercarse a las personas y bendecir al prójimo. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos, es ir, es estar yendo y mientras estamos yendo, estar cercanos, aproximarnos, un término que después también vamos a ver, cómo estar cerca de las personas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer que en alguna medida estamos lejos, que necesitamos ir, que necesitamos acercarnos. Reconocer de que muchas veces nos hemos encerrado entre las paredes, muchas veces nos cuesta poder compartir lo que hizo Cristo con nosotros. Es algo que todavía puede no ser un hábito, un estilo de vida, como lo era en la iglesia primitiva. Ellos predicaban todos los días, en todas las oportunidades que tenían, en su trabajo, en su casa, su familia. Era un estilo de vida el hacer discípulos y el predicar y el acercarse al pueblo. Tenían favor con el pueblo, hacían bien al pueblo. Era una iglesia que estaba cerca de las necesidades de las personas. Para poder acercarnos, primero debemos reconocer que hay una distancia, que de alguna manera tenemos que ir y acercarnos a esa persona. Pero para poder hacer eso, tenemos que mirar a las personas, ver ver el mundo, ver nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras familias, de la misma manera que Dios lo ve, con compasión, con amor, conociendo la necesidad y el vacío de las personas y la necesidad que tienen del mensaje, del Evangelio y de Jesús en sus vidas. Acercarse a las personas. Veíamos cómo muchas veces cuando tenemos que comenzar una obra pionera, cuando tenemos que comenzar un ministerio, ¿qué es lo primero que pensamos? Algo ya dijo Luca de esto. ¿Qué es lo primero que buscamos cuando tenemos que comenzar algo nuevo? ¿Un lugar, dijo alguien ahí? Exacto, lo primero que buscamos es, un terreno, un salón, el lugar, una casa donde hacer la actividad. ¿Y luego qué pensamos? ¿Qué vamos a hacer ahora en ese lugar? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividad? ¿Qué programa? Entonces armamos, por ejemplo, una hora feliz. La dificultad con los programas es que está destinado, en este caso, a un grupo, los niños. Pero si la necesidad en el barrio por ahí tiene que ver con los adolescentes, los jóvenes, las familias, los problemas familiares, están fuera del programa. Quizás no se contemplaron esas necesidades que pueden ser más prioritarias aún en este tiempo. Y luego pensamos en las personas, los niños, y luego vemos qué principios transmitirles a ellos. En realidad lo que estamos planteando es invertir esto. Pensamos en los principios. ¿Por qué debemos acercarnos? ¿Por qué debemos bendecir? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos discipular? La Biblia es clara en cuanto a esto. La Gran Comisión la vamos a repasar en todos estos jueves. Y podemos ver que en todo este proceso, estos principios van a ser columna, van a ser el fundamento para todo lo que hagamos después. Primero los principios y luego las personas, sus necesidades, aquella donde Dios ya está obrando. Ver qué Dios está haciendo en el lugar, dónde está trabajando. Jesús decía, yo trabajo donde mi Padre ya está trabajando. Y luego los programas, en virtud de las necesidades que uno identifica, de las que podemos ver en el barrio, en la familia, en el lugar, uno establece un programa, una estrategia, busca herramientas para poder bendecir, ayudar a esas personas y luego sí pensamos en propiedades y demás. Pero lo primero es las personas, acercarnos, tener la compasión, verlas como Dios la ve, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que están indefensas, necesitadas de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a acercarnos? Dos columnas, dos caminos, dos estrategias
claves para el acercamiento. Dice, uno es la oración y otro es la observación. Y en esto volvemos a hacer énfasis en Lucas capítulo 10. ¿Recuerdan qué nos enseña Lucas capítulo 10? La misión de los 70. Jesús envía a 70 de sus discípulos a llevar el evangelio. Así Él les enseñó cómo deben hacerlo. Y lo primero que el Señor les enseña, ¿qué es? Rogad, dice, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Lo primero que el Señor les dice y destaca, y podemos ver en Jesús también como un ejemplo, es la oración. La oración es lo primero que comienza en cada una de nuestros ministerios, nuestras tareas, nuestras actividades. Jesús es ejemplo en esto. Él no hacía nada. No comenzaba nada si no lo hacía ¿de qué manera? Orando. Oraba a la madrugada, oraba antes de elegir a sus discípulos. La oración era lo que de alguna manera potenciaba, dinamizaba todo lo que él hacía. Era Dios obrando en todo, a través de su Hijo Jesús. Y eso es lo que tenemos que buscar. La manera de acercarnos es orar. Orar para que Dios esté obrando. Orar para que su poder se manifieste. Orar para que el enemigo, pues las fortalezas que el enemigo establece, puedan ser derribadas. Dice la Biblia en Corintios que no tenemos armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para vencer, para derribar, para destruir las fortalezas del enemigo. La oración es esencial, es básica en esto, para cambiar el clima espiritual en nuestra ciudad, en nuestra familia, para que Dios cambie y prepare el terreno en todo lo que vamos a hacer. Cuando en Marcos capítulo 4, cuando dice Jesús enseñándole acerca del reino, el reino de los cielos es como ese sembrador que salió a sembrar y fue por el campo sembrando. Pero para comenzar a sembrar, primero tenemos que tener un campo y tenemos que preparar ese campo. Y una vez que la semilla cayó en la tierra, dice que el sembrador se preocupaba y de noche y de día iba y veía cómo iba creciendo esa semilla. Luego en una planta, luego en fruto, hasta que llegó el tiempo de la siega. Pero ¿cómo crece? No crece por lo que el sembrador hace. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento, el poder para que su obra y su reino se siga extendiendo. Y en esto la oración es clave, es esencial. Porque de alguna manera tenemos que comprender que estamos en una batalla espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Efesios capítulo 6. Pero lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura y de esta batalla espiritual, ¿en qué versículo termina? A ver si ustedes se fijan ahí, Efesios. Acerca de esta lucha, esta batalla espiritual. A ver, ¿en qué versículo termina las herramientas, la armadura para ustedes? A ver, ¿me dicen? Orando en todo tiempo. Fíjense, es parte del mismo concepto. No podemos ir a la batalla, no podemos cambiar este clima espiritual si no hay oración en nuestras vidas. La oración debe ser constante, en todo tiempo, con toda oración y súplica, con perseverancia. Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración es esencial para que podamos llevar adelante esta batalla espiritual. Muchas veces dice John Piper que la oración es como un walkie-talkie de guerra, como una radio esta de las guerras.
¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un walkie-talkie en la guerra? ¿Lo estoy diciendo bien? No sé si sí, se entiende. Se me entreviera ahí la... ¿Para qué sirve? Comunicar, dijo alguien. ¿Quién con quién? El que dirige con el que está en el frente de la batalla. Es esencial el comunicador en la guerra. ¿Para qué? ¿Para qué es necesaria esa comunicación? Para saber qué hacer, para enviar provisiones, para enviar apoyo. ¿Cuántas funciones que tienen para poder llevar adelante la batalla? Dice, la oración es como un intercomunicador de guerra, como ese walkie-talkie, pero nosotros muchas veces lo hemos transformado en un comunicador casero. El teléfono de la casa que uno aprieta el timbre de la puerta y uno levanta desde la cocina para no caminar, digamos, el portero, para no caminar hasta la puerta. Muchas veces transformamos la oración en un pedido que es para nuestra comodidad, las cosas que necesitamos, y son válidas. Dios quiere que pidamos por eso también, pero nos olvidamos que la oración es un elemento clave en nuestro ministerio, en nuestra vida, en la extensión del Evangelio y de todo lo que Él quiere hacer a través nuestro. Recordemos que estamos en una batalla espiritual y la oración debe ser el inicio. Rogad pues al Señor. Antes de salir Jesús le dijo, la oración es lo que les va a permitir de alguna manera ser como ovejas en medio del lobo. Así fueron ellos. Ustedes vayan como ovejas en medio del lobo. ¿Qué quería decir Jesús? Que somos indefensos, que somos débiles, que necesitamos el poder de su presencia, necesitamos su protección, necesitamos sus cuidados, en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Miren, la oración por un lado nos permite acercarnos a las personas, orar por sus necesidades, orar por sus problemas, orar por su salvación, orar por entendimiento. Yo ahora les voy a mostrar algunas herramientas prácticas para que ustedes lo puedan utilizar en cualquier tipo de ministerio, en su grupo pequeño, en cada uno de los ministerios, o si alguno está trabajando en algún lugar, comenzando algún testimonio nuevo, también allí podemos estar trabajando. Por un lado la oración y por otro la observación. Conocer, mirando la ciudad. Muchas veces Jesús vemos en su palabra cómo Él miraba la ciudad. Hablaba de la ciudad como si estuviese hablando de una persona. Cuando habló de Jerusalén, ay Jerusalén que matas a tus profetas, ay de ti, Tiro, si se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra las cosas que se hicieron en ti, seguramente se hubiesen arrepentido. Hablaba de las ciudades como si tuviesen personalidad. Jesús estaba interesado, observaba, tenía compasión de las multitudes. Él miraba a las multitudes, pero también miraba a las personas. Miraba su necesidad, conocía su necesidad. Por eso Él podía dar respuesta a lo que cada corazón de alguna manera estaba clamando por una solución. Debemos ser sensibles, debemos conocer, buscar, ver, de poder identificar cuál es el problema de aquellos que están a nuestro lado, en nuestro trabajo, nuestro vecino. Hace mucho que no hablamos con nuestros vecinos y conocemos cuál puede ser su motivo de oración, su necesidad, la manera en que luego lo vamos a bendecir. ¿Cómo vamos a bendecir si primero no sabemos cuál es su problema, su necesidad y en lo que necesita una ayuda? Por eso es importante orar y también observar, acercarnos, conocer, poder estar mirando a las personas con ojos bien abiertos, con corazones sensibles, para poder luego bendecirlas. Algunas actividades, herramientas que podemos compartir en cuanto a la oración. Algo que hacíamos, por ejemplo, eran las caminatas de oración.
Cuando, hemos trabajado en lugares como Merlo, Bellavista, era rodear las manzanas, por ejemplo, con oración. La idea es salir y caminar alrededor de las manzanas. Antes de cualquier actividad, antes de golpear las puertas, dábamos vuelta alrededor de la manzana orando. Podíamos también, la idea era orar o dar vuelta en la ciudad. Orábamos en los extremos y nos íbamos rotando por grupo. Lo importante es llenar el lugar de oración. Antes de golpear la puerta, hacíamos la caminata de oración. Lo que se propone es que siempre hacerlo de a dos personas. Otra cosa importante a tener en cuenta por ahí es que por ahí, la primera vuelta o al comienzo, tener un momento que nuestra oración sea de alabanza, de agradecimiento, de adoración. Eso impacta muchísimo en el clima espiritual. No es necesario gritar las oraciones mientras vamos caminando. Se pueden hacer en silencio, se pueden hacer en voz baja. La idea es no llamar la atención o decir, mirá esto loco que están haciendo. Así que podemos caminar en silencio orando, pidiendo para que Dios bendiga ese lugar. También puede darse la oportunidad de hablar con las personas, de pedir algún motivo de oración específico a alguien que se cruza, manifestarle nuestro deseo de bendecirlo a través de la oración. 2 manos para recordar. Una mano que nos habla de pedir por cielos abiertos, que Dios abra sus cielos en bendición, pedir por corazones abiertos para que las casas se abran, para que los corazones también puedan ser tocados por las palabras, para que los caminos sean abiertos y el evangelio pueda seguir extendiéndose. ¿No les llama la atención acaso que cuando ustedes viajan por el interior de toda la Argentina, qué es lo que ven? Y si viajan continuamente por una ruta van a ver que eso aumenta en cantidad. ¿Qué es lo que ven? No, aparte del campo. Idolatría, los altares. Los altares a través de la ruta. ¿Por qué ponen los altares en la ruta? ¿Por qué? Sí, en general los altares, por ejemplo, Gauchito Gil, San La Muerte y demás, de alguna manera ellos también tienen este concepto de que su idolatría se extienda, territorial, crezca. En lo territorial, por ejemplo, ¿dónde están los altares? En las ciudades. En las afueras, en las entradas. La entrada principal de cada ciudad seguramente está ocupado por algún altar. Y eso tiene que ver, por eso pedir para que sea el evangelio quien se extienda, que sea el evangelio que pueda abrirse totalmente a las ciudades, manos abiertas, un evangelio recibido. Orar en los lugares de reunión pública, una plaza. Si vamos a evangelizar, algo que hacíamos, había siempre un grupo de hermanos, nos íbamos turnando alrededor de la plaza donde hacíamos la actividad evangelística, siempre orando, orando por todo lo que ahí estaba sucediendo. Orar en las plazas, orar en los lugares religiosos, orar en los lugares públicos, educativos, en los lugares de gobierno, para que Dios esté bendiciendo esa ciudad, bendiciendo la obra que Él quiere hacer y desarrollar allí. Caminata de oración. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Podríamos leer los textos, pero igual esto queda, después lo pueden leer ustedes. Pero no sé si vamos a llegar con el tiempo. ¿Cómo andamos? Esto está nada más que explicado. Como caminata de oración, no está desarrollado. Girar orando.
Nosotros hacíamos campaña evangelística también, donde cada uno, o de a dos, o cada familia tomaba una manzana, y durante una semana, una vuelta por día, orar por cada vecino. Luego de dejarle un papelito para ver si alguno tenía algún motivo de oración. Y bueno, y luego si daba la posibilidad de abrirse. Miren, Dios bendice y Dios cambia. Hay muchísimas experiencias que podría contarle, pero le desafío a que usted ore. Recorra su lugar de trabajo orando y va a ver cómo cambia de un lugar conflictivo a un lugar de paz. Recorra su barrio. En el tiempo que hacíamos las campañas, recorría la manzana y me llamó la atención que sucedieron esa semana hechos de inseguridad, pero todo en la vereda de enfrente. Del lado de la manzana donde yo estaba orando no pasó nada. Todo en las manzanas del lado, menos en la que estaba orando. Y Dios te muestra cómo Él cuida, cómo Él protege y cómo Él bendice nuestras oraciones. Sí. Seguramente que sí, que Dios está obrando. Miren, acá cerquita, en Villa Elsa, también al comienzo del año comenzaban las horas felices, hicimos todo un recorrido del barrio durante 2-3 semanas orando nada más. Después, a fin de año, una nena de 9 años le dice a su profesor: profe, ¿por qué no vinieron más a orar? Cuando ustedes venían a orar, en el barrio no se sentían tiros. Dejaron de orar y volvieron a aparecer los tiros. Una nena de 9 años se percató de la importancia de la oración en todo lo que hacemos. Y seguramente Dios obra a través de nuestras oraciones. ¿Qué decías? Sí, pero en eso también, no decaigamos nunca en la oración. No es que hay un momento, bueno, ahora oramos, después predicamos. La oración tiene que ser transversal, continua, constante, como leíamos en Efesios. Todo, absolutamente todo lo que hagamos tiene que estar sostenido, fortalecido por las oraciones. De la manera que sea, esta es una herramienta, pero podemos hacer vigilias de oración, podemos hacer una jornada, una reunión. Muchas veces, como se hace junto, se hace un lugar especial de oración durante toda la campaña, donde el que quiere va a ese lugar y ora por todo lo que se está haciendo. O sea, se diseña un lugar especial para que durante todo el tiempo hayan personas orando. Bueno, muchísimas herramientas que se pueden utilizar. El mapa de oración. Esto también es una herramienta muy útil y que es de mucha bendición y que puede ser utilizada en todos los ministerios, aún en las campañas también. Les doy un ejemplo. Grupos pequeños. ¿Quiénes van a grupos pequeños aquí? Muchos, la mayoría. Miren, esto se utiliza, por ejemplo, en los grupos pequeños se puede utilizar. ¿Saben cómo usarlo? ¿No? ¿Tienen para marcar? No. Bueno, en el círculo del medio iría... ¿Tiene para marcar? Este. Bien. En ese círculo iría el nombre de cada uno. Por ejemplo, yo pondría Fabián. ¿Vos, Claudio? Claudio. No, esa pregunta era la que viene, la importante. En este primer círculo lo que vamos a hacer es anotar 4 nombres.
4 nombres que tienen que ver con nuestra red Oikos se llama. Muchos le llaman mapa de Oikos también. ¿Por qué? Oikos es familia. Tiene que ver con aquellos que pasan mayor tiempo con nosotros y no conocen del Señor Jesús. Podemos orar, por ejemplo, en este semicírculo, por un amigo, un conocido de nuestro trabajo, que no conozca al Señor. Luego, seguramente, cuando vos te acerques a Él puede pedir oración por su esposa, su hijo, que es parte de su red. Podemos orar por un familiar que no conoce al Señor. Por ejemplo, Claudio, ¿tenés alguno para poner ahí? Una tía. Y la tía seguramente tiene un esposo, tiene hijos, y vamos anotando. Familiares, trabajo, vecinos, amigos. Y de a poco podemos comenzar con 4. Buscamos las necesidades que puedan tener y comenzamos a orar especialmente por ellos, para que puedan conocer acerca de Jesucristo. Por ejemplo, lo hicimos en un grupo pequeño y les puedo asegurar que del listado no poníamos 4, poníamos 3 nada más. De todo el grupo pequeño, de los 3 contactos que tenía cada uno, el 80% en 6 meses asistieron al grupo pequeño. O sea, la mayoría de lo que estábamos orando fueron al grupo pequeño a escuchar el Evangelio. De alguna manera Dios contestó nuestras oraciones. Hace poco estuvimos acá al lado de Montevera, Gallardo, Ángel Gallardo. Comenzamos solamente con un matrimonio. Él en estos 4 círculos puso sus hijos. Y en un mes, 3 hijos con su esposa estaban también en la casa compartiendo el Evangelio. Y lo que se trabajaba toda la semana era esto. Y se oraba por este mapa de oración. Se les enseña de alguna manera a las personas nuevas a estar orando por todos aquellos que nos rodean, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Ellos incorporan esto también como parte de su vida cristiana. Por eso es una herramienta muy útil, porque no solamente Dios escucha nuestras oraciones y bendice por aquello que oramos, sino que también aquellos nuevos lo incorporan y empiezan a orar y a bendecir a sus contactos, a sus amigos, a su familia. Opa. Vamos a seguir. ¿Por qué oramos? Oramos para que Satanás no obre, para derribar todas las obras que él hace, para que el Espíritu Santo obre con poder, para que haya entendimiento y luz y para que haya una oportunidad y sabiduría en todo lo que tengamos que hacer y decir. Esto lo del mapa de oración se puede hacer también casa por casa. Uno sale y pregunta si tiene algún motivo o alguna necesidad por la que quiera que estemos orando como iglesia. Entonces, aquellos que te dicen, sí, me gustaría que oren por tal motivo, por mi enfermedad, bueno, ¿cómo es tu nombre? Y empezamos a orar. Y no solamente orás vos, sino que ora toda la iglesia por esa necesidad. De alguna manera se abre ahí una puerta para esa casa de paz. Y se hace a través de la oración. Y con esa persona empezamos a armar el mapa de oración. Otra herramienta es la oración evangelística. Cuando esa persona te dice, sí, quiero orar, quiero que oren por mi necesidad. Entonces oramos por su necesidad y le llamamos oración evangelística porque en la oración pedimos por paz en su vida, paz en su corazón, en sus pensamientos, perdón y vida eterna. Que Dios le dé eso a esta persona, a esta familia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y cuando terminamos de orar, preguntamos, de estas 3, ¿cuál considerás que más necesitas por la que sigamos orando? Y la mayoría pueden decir, y yo lo que más necesito es paz. Ah, mirá, la Biblia dice que la paz la podemos encontrar en Jesús y ahí le predicamos el Evangelio. Puertas, oportunidades
que se van abriendo para compartir el Evangelio, pero teniendo como eje la oración y el obrar de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, caminata de oración, mapa de oración y oración evangelística. Hoy se utiliza muchísimo como estrategia, como herramienta, el salir casa por casa y pedir motivos de oración. Y les aseguro que aquellos que manifiestan su necesidad, su búsqueda de orar, esa solución a través de la oración, de alguna manera son pequeñas puertas que se van abriendo al Evangelio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pasamos a bendecir, me dijiste hasta -10. Bendecir al prójimo. Bendecir es decir bien, hacer bien. Alguien que lea Mateo 5:44. Bendecir es, en el original eulogia, se traduce como decir bien. ¿Alguien tiene Mateo 5:44? ¿Qué fue lo que primero tenían que hacer los discípulos? Lucas capítulo 10, cuando Jesús de 2 en 2 los envió a distintas ciudades donde todavía no habían escuchado acerca del Evangelio. Lugares donde Jesús todavía no había llegado. Pensaba seguramente pasar, ir a aquellas ciudades, pero primero tenían que ir los discípulos a llevar el Evangelio del reino. ¿Qué era lo primero que hacían? El saludo de paz, era decir bien. Ahí comenzaba a ganar la batalla. Miren, si tenemos que dividir Lucas en dos, justamente podemos dividirlo en antes del capítulo 10 y de esta misión y después. Antes vemos cómo las cosas parecían mucho más difíciles, pero en Lucas capítulo 10, cuando los discípulos, antes fueron los 12 y la reacción o cómo volvieron no fue la misma que en esta oportunidad. En Lucas capítulo 10 vemos cómo la bendición, lo que Jesús les enseñó acerca de la misión, pudo derrotar. Dice que ellos veían caer a Satanás del cielo, que todos los demonios se les sujetaban y estaban contentos como niños por eso. ¿Pero por qué? Porque todo comenzó con la oración, todo comenzó con la dependencia de Dios, la confianza en Dios, pero con un saludo de paz. Decir bien, la importancia de hablar bien, de un hablar bien que tiene que comenzar en nuestra manera de pensar. ¿Cuántas veces? Y qué difícil nos es tener un pensamiento que bendiga, para después poder hablar de la misma manera. ¿Acaso a veces no vemos, por ejemplo, nuestro vecino dedicado, entregado al alcohol, etilista, seguramente mirá, otra vez tomado, otra vez ebrio, si sigue así se va a morir. En cualquier momento, un adolescente, un joven, otra vez intoxicado, va a terminar en una zanja o en un accidente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos bendiciendo? No, estamos maldiciendo, porque de alguna manera estamos pensando el mal que le puede tocar. Tenemos que estar acostumbrados a bendecir, a pensar, a decir bien, a hacer bien. A veces, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, aquellas palabras de ánimo que te dijeron, bien, campeón, qué bien que lo haces, sos un grande, sos un genio, ¿no? ¿Cuántos bien que nos hacen esas palabras de aliento? Bueno, eso es bendecir. Y tenemos que bendecir aún a aquellos que más nos cuesta. Y otra vez te desafío, a ver, pensá en aquellas personas en tu trabajo, en tu barrio, que te cuesta, que lo primero que te sale no es la bendición, sino es, pero ya sé, Fíjate cómo puede cambiar tu relación, tu vínculo, tu acercamiento, si en vez de eso dice, buen día María, deseo que Dios bendiga su día, que tenga un buen día, que le vaya bien en el trabajo.
Comencemos a decir palabras de bien y vamos a ver cómo Dios bendice cada una de nuestras palabras. Hacer bien. Hacer bien. ¿Cuántas buenas obras podemos hacer en el día? Buenas obras que nos permitan ser luz. Orar bien. La importancia de estar orando por aquellos que nos rodean. Volvemos, pero es lo que leímos en Mateo 5:44. Aquellos que nos aborrecen, a nuestros enemigos, aquellos que están lejos. Comenzar a orar bien, orar por ellos. Con nombre y apellido, busquemos su necesidad, preguntemos su necesidad. Y luego Dios va seguramente va a obrar mucho más en las necesidades de aquellos inconversos que quizás en necesidades que presentamos los miércoles para los creyentes. Una vez estábamos en grupo pequeño, uno de los facilitadores dice, yo no puedo entender, justo el facilitador estaba sin trabajo. Dice, Dios contestó las oraciones de todos los nuevos y yo sigo sin trabajo. O sea, todos consiguieron lo que pedían, sus motivos, y él no había conseguido nada. Pero fue de bendición que aquellas personas por las que se estuvo orando por alguna necesidad, Dios contesta, y eso es una oportunidad para agradecer, para honrar y glorificar a Dios. Dios bendice eso. Dios bendice nuestras oraciones por las necesidades de aquellos que no conocen acerca de Jesús, por aquellos que necesitan escuchar acerca del Señor. Los discípulos tenían que decir paz. Luego, ¿qué tenían que hacer? Entrar a las casas, estamos yendo de estar cerca. Luego tenían que comer, generar un vínculo, generar un contacto. En ese comer seguramente que aparecían las necesidades, los problemas de la familia. Por eso luego, ¿qué hacían los discípulos? Sanaban a los enfermos. Las necesidades de alguna manera se manifestaban porque estaban cerca, porque había un vínculo, porque había una comunicación de cercanía. Y luego de eso, luego que ellos sanaban las enfermedades, predicaban acerca del Evangelio del Reino. Orar bien, reaccionar bien. Qué importante es poder reaccionar bien ante las dificultades, ante aquellas cosas difíciles que se nos presentan día a día, con los que nos rodean, con nuestro prójimo. Y poder tener una palabra, una oración y una obra de bien. Tenemos que estar enfocados en el que bendice. Nosotros somos quien tenemos que llevar esa bendición. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Si la sal de pronto se vuelve insípida, sin sabor, no sirve para nada. Tenemos que ser sal, y ahí lo relaciona con la paz. ¿Cómo podemos transmitir paz si no tenemos sabor? Si Dios no está obrando a través de nuestras vidas. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos. Pequeños actos. Quizás llevarle 1 kilo de arroz a alguien que está necesitado con fideo y azúcar puede ser de gran bendición. Que todo el grupo pequeño pueda acompañar a aquel que está enfermo y cubrirse con los horarios de cuidado, bueno, puede ser de gran bendición. Podemos ser luz a través de las obras de bendición para las personas, enfocados en la bendición, en aquello que tenemos que hacer y en el bendecido, en la persona en quien la bendición de Dios va a ser real, va a ser verdadera, para que pueda escuchar el Evangelio, para que esa semilla pueda crecer, comenzar a crecer y dar frutos, y luego también ser enviados. Miren, John Wesley dijo, haz todo el bien que pueda por todos los medios que puedas, de todas las maneras que pueda, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Entonces, acerquémonos. El desafío es acercarnos a las personas. Bendecir, ¿a quién? Al prójimo. Cuando hablamos del prójimo pensamos siempre en quién, en el samaritano. Una persona que estaba preparada para bendecir. Él tenía ya en su viaje las vendas, tenía cómo curar, tenía los recursos para acompañar en todo ese trayecto, luego en la posada.
estaba preparado para bendecir, para ayudar. Bueno, el compromiso, la responsabilidad nuestra es poder orar y poder bendecir a nuestro prójimo, a aquellos que están a nuestro lado, aquellos que comparten la mayor parte del tiempo, aquellos que están cercanos por una cuestión geográfica o de lugar. Pero Dios quiere bendecir todo lo que hacemos a través de nuestras vidas. Así que, sí. Fundamental. Nos ha pasado a todos, ¿no? Seguramente. Y Dios también en eso, cuando uno tiene un espíritu de tener compasión como lo tenía Jesús, Dios te muestra dónde ayudar. Y si uno pide y busca las necesidades de las personas, Dios también provee la manera de bendecir a aquellos que lo necesitan. Bueno, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga y no sé, si alguno tiene alguna inquietud podemos también luego compartir. Bueno, muchas gracias, Fabián. Vamos a concluir ahora bien práctico. Vieron que hemos puesto el título "Cómo tener una mente multiplicadora", ¿no? Se dan cuenta para dónde va esto, ¿no? Tenemos que cambiar la manera de pensar. Voy a utilizar una frase que nos enseñó el pastor Egardo: hay que desaprender y aprender. Y la verdad que yo creo que la lucha más grande la tenemos nosotros acá, hermano, acá. Llevamos años de cristianos y no hemos aprendido a bendecir a la gente. Y hay que pedirle ahora al Señor que me resetee la cabeza. Yo por lo menos le voy a pedir eso. Yo tengo muchísimos contactos. Mañana me levanto a la mañana y empiezo con contacto. Y voy a hacer con Esther, me lo llevo esto del mapa de oración, esa X, ¿no? La verdad que es extraordinaria. Si la podemos hacer todo en casa y ponernos a orar por eso, yo estoy seguro que se van a abrir un montón de puertas y vamos a hacer muchos discípulos, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar de a dos y le vamos a decir: Señor, perdón. Antes de hacer el mapa de oración, hay que orar pidiendo que Dios nos muestre por quién orar también. Eso es importante. Vamos a hacerlo ahora entonces. Vamos a hacer ahora, antes de hacer el mapa. Vamos a decirle: Señor, mostranos por quién orar y cómo hacer el mapa y empezar esto ya mismo, ¿eh? Cada lección nos tiene que llevar a algo práctico. Nos juntamos de a dos, oramos por esto y después ofrendamos, ni bien terminamos este momento de oración. Nos juntamos de a dos. Se tienen que romper fortalezas y argumentos en este momento.